Sinué el egipcio, de Mika Waltari. Libro 12, capítulo 3. Durante mi ausencia, los dolores de cabeza del faraón se habían agudizado y la inquietud le devoraba el corazón, porque veía que todas sus empresas fracasaban y su cuerpo, inflamado por los sueños y las visiones, adelgazaba y se mustiaba. Para calmarlo, el sacerdote ahí había decidido organizar una fiesta trentenaria después de las cosechas, en el momento de la crecida del río. Poco importaba que el faraón no hubiese reinado más que 13 años, porque la costumbre permitía al faraón celebrar el trentenario cuando le parecía bien. Todos los presagios eran favorables, porque la cosecha había sido satisfactoria, pese a que el trigo siguiese manchado, y los pobres tenían su medida. Yo regresaba con la paz, y todos los comerciantes celebraron la reanudación del comercio con Siria. Pero lo más importante para el porvenir era que el embajador de Babilonia traía como esposa del faraón a una de las numerosas hermanastras del rey Burraburiash, y le pedía una hija al faraón como esposa de su rey. Esto representaba que Babilonia buscaba una doble alianza con Egipto por miedo a los hititas. Muchos fueron los que pensaron que la idea de enviar una hija del faraón al gineceo de Babilonia era una injuria para Egipto, porque la sangre sagrada del faraón no debe mezclarse con la sangre extranjera. Pero Akenatón no vio en ello nada injurioso. Cierto es que deploró la suerte de su hijita en la corte lejana, y se acordó de las pequeñas princesas de Mitanni que habían muerto en Tebas, pero la amistad con Burraburiash le era tan preciosa que accedió a su demanda. Pero como la chiquilla no tenía 2 años, prometió casarla por poderes, y la princesa no saldría hacia Babilonia hasta haber alcanzado la edad núbil. El embajador aceptó con verdadero entusiasmo esta proposición. Rejuvenecido por todas estas buenas noticias, el faraón olvidó sus dolores de cabeza y festejó dignamente el trentenario en la ciudad del Horizonte. Ahí había organizado el festejo con esplendor. Del país de Kush llegaron mensajeros con asnos rayados y jirafas, que montaban unos monos pequeños sosteniendo loros. Los esclavos entregaron al faraón marfil y arena de oro, plumas de avestruz y cofrecitos de ébano, y nada faltaba de todo lo que el país de Kush puede ofrecer a Egipto como tributo. Pero eran pocos los que sabían que ahí había tomado todos estos regalos del tesoro del faraón, y que las cestas trenzadas en las cuales se transportaba el oro estaban vacías. El faraón no supo nada de todo esto, y alabando la fidelidad del pueblo de Kush, se alegró al ver tantos ricos presentes. Le llevaron también los regalos del embajador de Creta, y el rey de Babilonia le entregó unas copas maravillosas y jarras de aceite del más fino, y Asiru había enviado regalos también, porque le habían prometido otros a cambio si consentía en hacerlo, y porque su embajador tendría de esta forma la ocasión de hacer espionaje en Egipto y sondear las disposiciones del faraón. Después de los desfiles y las ceremonias, Akenatón condujo a su hija, que no tenía todavía 2 años, al templo de Atón, y la colocó al lado del embajador de Babilonia, y los sacerdotes rompieron una jarra entre ellos, como era la costumbre. Fue un momento solemne, porque aquel acto consolidaba la amistad y la alianza entre Egipto y Babilonia, y disipaba muchas sombras en el camino del porvenir. Los rostros desconcertados del embajador de Asiru y del delegado de los Cati hubieran bastado para disipar nuestros temores y reforzar nuestro júbilo. El embajador de Babilonia se inclinó profundamente delante de la princesa, que desde aquel instante
era la esposa de su dueño. La chiquilla se portó muy bien durante la ceremonia, después de la cual se agachó para coger los trozos de jarra rota, y todos vieron en su ademán un feliz presagio. Después de esta ceremonia, el faraón estaba tan excitado que no podía permanecer en cama, y se levantó para pasearse, levantando los brazos al cielo, como si tuviese el poderío de liberar al mundo del miedo y las tinieblas. En vano le di calmantes y soporíferos, no consiguió dormirse y me habló de esta forma: Sinué, Sinué, esta es la jornada más feliz de mi vida, y mi fuerza me hace temblar. Mira, Atón crea millones de seres producto de sí mismo, de su propia fuerza, ciudades, pueblos, campos, caminos y el río. Atón, todas las miradas te ven cuando brillas como un sol sobre la tierra. Pero cuando has desaparecido, cuando los hombres cierran los ojos en los rostros que has creado, cuando duermen profundamente sin verte, entonces brillas con todos tus rayos en mi corazón. Se sumergió en la claridad de sus visiones, que le abrazaban el cuerpo, de manera que su corazón latía en su pecho hasta romperse. Y después lloró de éxtasis y levantó los brazos y cantó con fervor. No hay nadie que te conozca verdaderamente. Solo tu hijo, el faraón Akenatón, te conoce, y brillas eternamente en su corazón, día y noche, noche y día. Solo a él le revelas tus intenciones y tu fuerza. El mundo entero reposa en tus manos, tal como tú lo has creado. Cuando te levantas, el hombre renace a la vida. Cuando ocultas tu luz, muere. Tú mides su vida. Solo en ti vive el hombre. Su excitación era tal que lo habría seguramente escuchado, y la magia de su corazón hubiera cautivado mi espíritu si no hubiese sido su médico, y como tal responsable de su salud. Por esto traté de calmarlo, y la noche transcurrió así, y las estrellas se movían lentamente en el firmamento, mientras yo velaba sobre el faraón. Súbitamente, un perrito se puso a ladrar en la lejanía, y sus ladridos atravesaron las murallas, y después el perro aulló a la muerte como un chacal. Estos aullidos sacaron al faraón de su éxtasis y volvió rápidamente en sí. Levantándose, echó a correr a través del palacio, mientras yo lo seguía con una lámpara, hasta que llegamos a la habitación de la princesita Mequetatón. Toda la servidumbre dormía después de la fiesta, y solo el perrito había velado al lado de la princesita enferma, que había comenzado a toser, y su cuerpo agotado no había podido resistir el esfuerzo, y la sangre manaba de sus tiernos labios pálidos, mientras el perro le lamía el rostro y las manos en su impotente ternura. Después había aullado a la muerte, porque los perros sienten la muerte antes que los hombres. Así fue como la princesita murió antes del alba en brazos de su padre, y toda mi ciencia fue impotente. Era la segunda de las hijas y tenía solo 10 años. El faraón no podía conciliar el sueño y andaba errante por las habitaciones del palacio, y salía solo al jardín, despidiendo a los guardias. Una mañana, mientras se paseaba cerca del lago sagrado, 2 hombres trataron de asesinarlo, pero un discípulo de Totmés, que dibujaba ánades del natural,
porque Totmés quería que sus discípulos aprendiesen a dibujar según lo que veían con sus ojos y no según los modelos, se echó delante del faraón y pidió socorro. El faraón salió con una herida en el hombro, pero el dibujante fue muerto ante sus ojos, y su sangre se derramó sobre las manos del faraón. Así la muerte perseguía al faraón. Me llamaron para hacer la cura al faraón, cuya herida no era grave, y vi a los asesinos. Uno de ellos iba afeitado, y tenía el rostro reluciente de aceite. El otro llevaba las orejas cortadas por algún delito cometido. Atados y golpeados, seguían invocando a Amón, pese a que la sangre les saliese por la boca. Los sacerdotes de Amón los habían seguramente embrujado para hacer que fueran insensibles al dolor. Era un crimen inaudito, porque jamás hasta entonces nadie había osado levantar la mano sobre un faraón. Es posible, sin embargo, que antaño los faraones hubiesen perecido en su palacio de muerte violenta, sin que dejasen rastro, ya por el veneno, ya estrangulados por una delgada cuerdecilla, o bien ahogados bajo una alfombra. Y algunas veces se había trepanado también a algún faraón contra su voluntad, según había oído referir en palacio, pero públicamente nadie había atentado contra el faraón. Los dos prisioneros fueron interrogados en presencia del faraón, pero se negaron a decir quién los había enviado. A pesar de los golpes de los guardias, se limitaban a invocar el nombre de Amón y a maldecir al falso faraón. Exasperado de oírles pronunciar el nombre maldito del dios, Akenatón los hizo torturar, y pronto los dos hombres tuvieron el rostro cubierto de sangre, y los dientes les cayeron de la boca, pero no cesaban de clamar en nombre de Amón, y gritaban: «¡Haznos torturar, falso faraón! ¡Haznos arrancar los miembros y lacerar nuestra carne! ¡Haznos quemar nuestra piel, porque no sentimos el dolor!». Su endurecimiento era tal que el faraón se apartó de ellos y recobró la calma. Se avergonzó de haber permitido a los guardias que maltratasen a aquellos hombres, y por esto dijo: «Soltadlos, porque no saben lo que hacen». Pero una vez libres de sus ligaduras, comenzaron de nuevo sus maldiciones, y la espuma les salía de la boca y juntos gritaban: «¡Danos la muerte, faraón maldito! ¡Por Amón, danos la muerte, para que obtengamos la vida eterna!». Viendo que iban a ponerlos en libertad sin castigarlos, se soltaron bruscamente y se arrojaron contra el muro del patio, donde se partieron el cráneo. Tal era el poder secreto de Amón en el corazón de los hombres. Desde entonces, todo el mundo supo en el palacio que la vida del faraón no estaba segura. Por esto sus fieles reforzaron los puestos de guardia y no lo perdieron nunca de vista, incluso cuando quería pasearse solo por el parque a causa de su dolor. El atentado tuvo además como consecuencia aumentar el fanatismo, tanto en los partidarios de Atón como en los de Amón. En Tebas, donde se celebraron también festejos para conmemorar el trentenario, el pueblo no demostró ningún entusiasmo al ver desfilar el cortejo con las panteras en jaulas y las jirafas, los monos pequeños y los loros de brillante plumaje. Por la calle estallaron alborotos, se arrancaron las cruces de Atón a los transeúntes, y 2 sacerdotes de Atón que se habían extraviado entre la muchedumbre fueron muertos. Pero lo peor fue que los embajadores extranjeros pudieron darse cuenta de todo y se enteraron del atentado efectuado contra el faraón. Por esto, creo que el emisario de Asiru tuvo bastantes cosas interesantes que referir a su señor, además de entregarle los regalos que el faraón le mandaba. Por mi parte, entregué al embajador los regalos prometidos a Asiru. A su hijo le mandé todo un pequeño ejército de lanceros y arqueros de madera pintada,
caballos y carros, la mitad pintados de hititas y la mitad de sirios, esperando que los haría luchar unos con otros para divertirse. Estos juguetes estaban hábilmente esculpidos por los mejores artesanos de Amón, que no tenían trabajo desde que los ricos no encargaban ya servidores ni barcas para sus tumbas. Este regalo me costó más caro que el que le hice a Cyrus. Fue aquel un tiempo de grandes sufrimientos para el faraón, que se sentía asediado por la duda y deploraba que sus visiones hubiesen cesado, pero acabó persuadiéndose de que el atentado era para él un signo de tener que redoblar sus esfuerzos para disipar las tinieblas que reinaban todavía sobre Egipto, y se deslizó paulatinamente hasta saborear el amargo pan de la venganza y el agua salada del odio. Pero este pan no calmó su hambre, ni esta agua apagó su sed, porque sólo por pura bondad y amor imaginaba obrar al dar orden de intensificar las persecuciones contra los sacerdotes de Amón y mandar a las minas a cuantos pronunciasen su nombre maldito. Fueron naturalmente los pobres y los simples de espíritu los que más tuvieron que sufrir, porque el poder oculto de los sacerdotes de Amón se conservaba intacto, y los guardias no se atrevían a atacarlos. Por esto, la cólera y el odio rugieron en breve por todo Egipto. Para consolidar su poder, en vista de que no tenía hijos, el faraón casó a 2 de sus hijas con nobles de la corte. Meritatón rompió una jarra con un muchacho llamado Smenkhkaré, que era copero del palacio real, y que creía en Atón con un fervor ciego. Soñaba con los ojos abiertos, y era predilecto de Akenatón, que le ciñó la corona y lo designó como sucesor. Ancenatón rompió una jarra con un muchacho de 10 años llamado Tut, que fue nombrado guardián de las caballerizas reales y vigilante de los edificios y canteras del rey. Era un muchacho raquítico y enfermizo, que jugaba con muñecas, le gustaban los dulces y era sumiso y obediente en todo. Era imposible decir de él ni mal ni bien. Al dar así sus hijas a nobles egipcios, el faraón esperaba atraer hacia sí a sus poderosas familias y ganarlas para la causa de Atón. Le gustaban aquellos muchachos, porque no tenían voluntad propia, y el faraón no soportaba ya la contradicción ni escuchaba a sus consejeros. Así, todo parecía seguir sin cambio alguno, pero la muerte de la princesa y de su perro, y el atentado frustrado, eran funestos presagios, y lo peor de todo era que el faraón cerraba sus oídos a todas las voces terrestres para no escuchar más que la suya propia. Por esto, la vida en la ciudad del horizonte llegó a ser exasperante. El ruido cesó en la calle, y la gente no se atrevía a reír. Y hablaba menos y en voz baja, como si un peligro amenazase la ciudad. Algunas veces la ciudad parecía verdaderamente muerta. Tan profundo era el silencio, porque no se oía más que el ruido del agua de mi clepsidra que medía el tiempo y parecía indicar que el fin se aproximaba. Pero bruscamente pasaba un carro por la calle tirado por caballos con plumas pintadas sobre sus cabezas, y el ruido de las ruedas se mezclaba a las voces de la cocinera que desplumaba una gallina en el patio, y entonces me parecía salir de una desagradable pesadilla. Y sin embargo, durante ciertos momentos de lucidez, me decía que la ciudad del horizonte no era sino una soberbia cáscara cuya almendra había sido roída por los gusanos. El gusano del tiempo destruía la médula de toda vida alegre y el júbilo se apagaba, y la risa se moría en la ciudad. Por esto, comenzaba a echar de menos a Tebas,
donde por otra parte asuntos importantes me llamaban. Además, eran ya muchos los que abandonaban la ciudad del horizonte, unos para ir a vigilar sus dominios y otros para cazar a algún pariente. Algunos regresaban, pero muchos no temían ya perder el favor del faraón por una ausencia prolongada, y pensaban en reconciliarse con la temible potencia de negocios, con la temible potencia de Amón. Yo pedí a Captá que me mandase numerosos escritos de negocios y me reclamase a Tebas, y así el faraón no se opuso a mi partida. Capítulo 4. Una vez a bordo y en ruta hacia Tebas, mi corazón se sentía como liberado de un embrujamiento, y era la primavera, y las golondrinas hendían el aire, y la crecida había bajado ya. El fango fértil había cubierto los campos, los árboles estaban en flor, y yo impaciente por llegar, como el prometido a quien espera a su prometida. Así el hombre es esclavo de su corazón, y cierra los ojos a lo que le desagrada, y cree en lo que espera. Liberado de la magia y del miedo subrepticio de la ciudad del horizonte, mi corazón se alegraba como un pájaro escapado de la jaula, porque es muy duro para un hombre vivir ligado a la voluntad de otro. Y todos los habitantes de la ciudad estaban sometidos a la tiranía ardiente del faraón y a sus coléricos caprichos. Para mí no era más que un hombre, porque yo era su médico, y por esto mi esclavitud era más que la de los demás, para quienes era un dios. Me regocijaba poder de nuevo ver con mis propios ojos, oír con mis propios oídos y hablar con mi propia lengua, y en una palabra vivir a mi antojo. Y esta libertad no es perjudicial para el hombre, porque le permite ver más claramente en él. Así, remontando el río, me hice una imagen más exacta del faraón, y a medida que me alejaba de él, me daba cuenta mejor de su grandeza, y lo quería más profundamente en mi corazón. Recordé cómo Amón dominaba a los hombres por el miedo, y les prohibía preguntar ¿por qué? Recordaba también el dios muerto de Creta, y cómo flotaba sobre el agua corrompida, y cuyas víctimas estaban entrenadas para bailar delante de los toros, a fin de divertir al monstruo marino. Todos estos recuerdos aumentaban mi odio hacia los viejos dioses, y la luz y la claridad de Atón tomaba un resplandor deslumbrante ante todo el pasado, porque Atón liberaba a los hombres del miedo, y estaba en mí, y fuera de mí, y más allá de todo saber, porque era un dios vivo, y como la naturaleza vivía en mí y fuera de mí, y como los rayos del sol calentaba la tierra que se cubría de flores. Pero en la vecindad de Akenatón, este dios era impuesto a la gente, lo cual lo hacía desagradable, y eran muy numerosos los que sólo lo servían por miedo y a la fuerza. Esto es lo que comprendí al remontar el río bajo un cielo azul y a través de paisajes floridos. Nada aclara tanto el espíritu como una larga travesía sin una ocupación precisa. Me di cuenta de que mi estancia en la ciudad del horizonte me había aletargado en la molicie y las comodidades, y que mi viaje a Siria me había vuelto jactancioso y lleno de vanidades, porque creía haber aprendido en él cómo se gobiernan los reinos y se dirigen los pueblos. Y la compañía del embajador de Babilonia me había saturado de cordura terrenal, y ahora las escamas caían de mis ojos, y vi que toda la cordura de Babilonia no era más que terrenal, y sólo tendía a fines terrenales. Por esto, acabé humillándome e inclinándome delante de la divinidad que vivía en mí, y en cada ser humano, a la que el faraón Akenatón llamaba Atón, y proclamaba Dios único. Reconocía que había tantos dioses como seres humanos en el mundo,
y que la mayoría de ellos caminaban del nacimiento a la tumba sin haber conocido jamás el Dios que llevaban en el corazón. Y este Dios no era solo saber ni comprensión, era una cosa más grande todavía. Para ser franco y vivir en la verdad, tengo que confesar que estas ideas que incitaban a mostrarme bueno, mejor incluso que el faraón Akenatón, porque no pretendía imponerlas al prójimo y hacerle daño, y ya en mi juventud había curado gratuitamente a los pobres. Durante el viaje pude observar por todas partes los rastros del nuevo Dios. Pese a que estuviésemos en época de siembra, la mayoría de los campos estaban incultos. Las malas hierbas y las ortigas invadían el suelo, y los fosos y los canales de irrigación no estaban desobstruidos. Y era que Amón había lanzado maldiciones terribles contra los colonos de sus antiguas tierras, de manera que los esclavos huían a las ciudades para escapar de ellas. Algunos miserables agricultores habían permanecido en sus cabañas de tierra, temerosos y descorazonados, y yo les pregunté por qué no sembraban, exponiéndose de esta manera a morir de hambre. Pero ellos me dirigieron miradas hostiles y dijeron mirando mis ropas de hilo fino: ¿para qué sembrar? Ya que el trigo que crecerá en nuestros campos será maldito y manchado, como el que ya ha hecho morir a nuestros hijos. La ciudad del horizonte vivía tan lejos de la realidad que sólo aquí oí hablar del trigo manchado de rojo, que hacía morir a los chiquillos. Yo no había visto jamás semejante epidemia, y los chiquillos tenían el vientre hinchado y morían gimiendo, y los médicos eran impotentes para curarlos, lo mismo que los hechiceros. Y yo me decía que esta enfermedad no podía proceder del trigo, sino que era causada por el agua de la crecida, como las demás enfermedades contagiosas del invierno, pese a que solo los chiquillos fuesen afectados. En cuanto a los adultos, no se atrevían a cultivar sus campos y preferían esperar la muerte. Pero yo no acusaba a Akenatón, sino que atribuía la responsabilidad a Amón, que atemorizaba a los campesinos. En mi impaciencia por volver a Tebas deprisa a los remeros, di prisa a los remeros, que me mostraron sus manos llenas de callosidades y ampollas. Yo les ofrecí oro y cerveza, porque quería mostrarme bueno, pero les oí discutir entre ellos y decían: ¿por qué remar para este viajero gordo como un cerdo, puesto que delante de su Dios todos somos iguales? Que reme él mismo y verá lo que significa, y sus manos se curarán con una moneda de oro y 2 gotas de cerveza. Mis brazos sentían el hormigueo de levantar mi bastón, pero quería ser bueno porque nos acercábamos a Tebas. Por esto bajé hasta ellos y les dije: remeros, dadme un remo. Y maniobré el pesado remo, y mis manos se llenaron de ampollas, que reventaron. Mi espalda estaba dolorida, y todas mis articulaciones crujían. Me parecía que mi espinazo iba a quebrarse, y mi respiración desgarraba mi pecho. Pero le dije a mi corazón: ¿vas a abandonar el trabajo apenas emprendido para que los esclavos se mofen de ti? Bastante más soportan ellos cada día. Soporta hasta el final el sudor de tus manos ensangrentadas, a fin de que sepas cómo es la vida del remero. Eres tú, Sinué, quien has reclamado una vez la copa llena. Por esto remé hasta caer desvanecido y me llevaron a mi lecho. Pero al día siguiente remé de nuevo con mis manos destrozadas, y los remeros no se burlaron ya de mí, y me invitaron a renunciar diciendo: tú eres nuestro dueño, y nosotros tus esclavos. No remes más. De lo contrario, el suelo se convertirá en el techo, y caminaremos con los pies al aire. Deja de remar, querido dueño Sinué,
para no sucumbir, porque el orden es necesario en todo, y cada hombre tiene el lugar que los dioses le han asignado, y el banco de los remeros no está hecho para ti. Remé con ellos hasta Tebas, y su comida fue la mía, y cada día remaba mejor, y mi flexibilidad aumentaba, y gozaba de la vida al darme cuenta de que no me quedaba sin aliento al remar. Pero mis servidores estaban inquietos por mí, y entre ellos decían: un escorpión ha mordido seguramente a nuestro dueño, o se ha vuelto loco, como se vuelve uno en la ciudad del horizonte, porque la locura es contagiosa. Pero no tenemos miedo de él, porque llevamos un cuerno de Amón oculto en nuestro mandil. Pero yo no estaba loco, porque no tenía ninguna intención de remar más allá de Tebas. Así fue como llegamos a Tebas, y de lejos el río nos trajo sus efluvios, y nada hay más delicioso que el olor de Tebas para quien ha nacido allí. Me hice ungir las manos con un ungüento especial y vestí mis mejores ropas después de haberme lavado, pero mi mandil era demasiado ancho, porque había adelgazado, lo cual desolaba a mis servidores. Pero yo me mofé de ellos y los envié a la antigua casa del fundidor de cobre para anunciar mi regreso a Muti, porque no me atrevía ya a presentarme en mi casa sin previo aviso. Distribuí oro y plata entre los remeros y les dije: por Atón, id y comed, y llenaos la panza, y alegrad vuestro espíritu con cerveza, y divertíos con bellas muchachas de Tebas, porque Atón es dispensador de bienes, y ama los placeres simples, y prefiere los pobres a los ricos, porque su placer es más simple que el de los ricos. Pero ante estas palabras, los remeros se ensombrecieron, y arañaron el suelo con los dedos de sus pies, y sopesaron su oro y su plata, y me dijeron: no queremos ofenderte, dueño nuestro, pero ¿no estará maldito tu oro, puesto que nos hablas de Atón? No podemos aceptarlo, porque todos sabemos que abraza la mano y se convierte en barro. Jamás me hubieran hablado así si no hubiese remado con ellos, pero aquello les inspiró confianza en mí. Yo los calmé diciéndoles: si teméis que se convierta en barro, daos prisa en cambiarlo por cerveza. Pero estad tranquilos, mi dinero no está maldito. Podéis ver por el troquel que es buena plata vieja, sin mezcla de cobre, de la ciudad del horizonte. Pero debo deciros que sois estúpidos por temer a Atón, porque Atón no tiene nada que haga temer. Pero ellos me contestaron así: no tememos a Atón, porque ¿quién temería a un dios sin fuerza? Pero sabes muy bien a quién tememos, oh dueño nuestro, aunque no podamos pronunciar su nombre. Renuncié a seguir discutiendo con ellos y los despedí, y se alejaron cantando alegremente como marineros. También yo tenía ganas de saltar y hacer piruetas, pero era contrario a mi dignidad. Me dirigí enseguida a la cola de cocodrilo, sin esperar siquiera una litera. Así fue como volví a ver a Merit después de una larga ausencia, y me pareció más bella que nunca. Pero debo reconocer que el amor enturbia la vista de los hombres, como todas las pasiones, porque Merit no era ya muy joven, mas en la radiante madurez de su estío era mi amiga, y nadie estaba tan cerca de mí. Al verme, se inclinó profundamente y levantó el brazo, y después se acercó y me tocó el hombro y la mejilla, y dijo sonriendo: Sinué, Sinué, ¿qué te ha ocurrido para que tus ojos sean tan brillantes y hayas perdido la barriga? Yo le respondí en estos términos: Merit, querida mía, mis ojos brillan de deseo y relucen de amor, y mi barriga se ha fundido y desaparecido de nostalgia. Tan aprisa corría hacia ti, oh hermana mía. Ella se secó los ojos
y dijo: «Oh Sinué, cuán más bella es la mentira que la verdad, cuando la primavera se ha agotado. Pero tu regreso me aporta la primavera y creo en las leyendas, oh amigo mío». Pero hablemos de Captá. Su barriga no se había fundido y estaba más imponente que nunca, y numerosos abalorios y anillos pendían de su cuello y de sus muñecas y tobillos, y había hecho engarzar piedras preciosas en la placa de oro que cubría su ojo tuerto. Al verme, se echó a llorar de alegría, diciéndome: «Bendito sea el día que me devuelve a mi dueño». Me llevó a una habitación reservada y me instaló sobre mullidas alfombras, y Merid me ofreció lo mejor que había en la taberna, y así pasamos alegremente algunos instantes. Captá me dio cuenta de mis riquezas y dijo: «Oh Sinué, dueño mío, eres el más astuto de los hombres, porque eres más listo que todos los mercaderes de trigo, porque hasta ahora raros son los que han engañado, y en cambio, la primavera pasada tú los engañaste con tu habilidad, a menos que no sea un mérito de nuestro escarabajo. Como recordarás, me habías dado orden de distribuir todo nuestro trigo a los colonos y pedirle solamente medida por medida, de manera que te he tratado de loco y tenía razón a juzgar por las apariencias. Debes saber, pues, que, gracias a tu habilidad, eres doblemente rico que antes, hasta el punto que no llego a retener de memoria la cifra de tu fortuna. Y los perceptores del faraón me están obsesionando constantemente con su desfachatez y codicia, que no cesan de aumentar. En efecto, en cuanto los tratantes de trigo supieron que los agricultores iban a recibirlo para poder sembrar, los precios bajaron, y cuando corrió la voz de que iba a firmarse la paz, los precios siguieron bajando, y todo el mundo quería vender para liberarse de sus compromisos, de manera que los mercaderes se arruinaron. Entonces fue cuando compré trigo a bajo precio, incluso antes de que fuese cosechado. En otoño cobré medida por medida, según tus órdenes, y he recuperado todo lo que distribuí. Por otra parte, puedo confiarte bajo secreto que es mentira decir que el trigo de los colonos está manchado, porque es tan bueno e inofensivo como el otro. Creo que los sacerdotes han vertido secretamente sangre sobre el trigo de los colonos, pero hay que guardarse de repetirlo. Por otra parte, nadie te creería, porque todo el mundo está convencido de que el trigo y el pan de los colonos está maldito. Después, en invierno, los precios subieron todavía cuando el sacerdote Ahí dio orden de embarcar trigo para Siria a fin de hacer la competencia al trigo babilónico en el mercado, de manera que jamás el precio del trigo había sido tan elevado como ahora, y nuestro beneficio es inmenso y aumentará aún si guardamos nuestras reservas, porque el invierno próximo el hambre se extenderá por Egipto, puesto que las tierras están incultas. Los esclavos huyen de las tierras del faraón, y los campesinos ocultan su trigo para que no lo exporten a Siria. Por esto, debo elevar a las nubes tu sagacidad, oh dueño mío, porque te has revelado más sagaz que yo, pese a que te creía loco. Captá desbordaba de entusiasmo y prosiguió así: «Bendigo los tiempos que enriquecen al rico, aunque lo enriquezcan contra su voluntad. Y se saca oro incluso de las jarras vacías, como te lo voy a demostrar. Me he enterado, en efecto, que hay unos hombres que recorren el país en busca de jarras vacías de cualquier clase. Enseguida me puse a la caza en Tebas, y mis esclavos compraron centenares de jarras a un precio miserable. Y si te dijese que he vendido 1000 veces 1000 este invierno, no exageraría mucho». «¿Quién es suficientemente loco para comprar jarras vacías?», pregunté. Captá guiñó el ojo y dijo: «Los compradores pretenden que en el Bajo Egipto
han descubierto un nuevo procedimiento para conservar el pescado en agua salada. Pero me he informado y me he enterado de que estas jarras salían hacia Siria. Han descargado en Tanis cargamentos enteros de jarras vacías, y las caravanas se las llevan a Siria. Y han descargado también en Gaza, pero nadie sabe para qué las utilizan los sirios. Y tampoco se sabe qué les lleva a pagar las jarras vacías al mismo precio que las nuevas. Esta historia era muy extraña, pero renuncié a romperme el cerebro en averiguarla, porque el asunto del trigo era mucho más importante. Cuando Captá hubo terminado su exposición, le dije: «Vende todo lo que tienes, si es necesario, y compra trigo, tanto como puedas y a cualquier precio. Pero compra solamente trigo que veas con tus ojos, no aquel que no ha germinado todavía. Considera también si no convendría, además, comprar el trigo exportado a Siria, porque, aunque el faraón tenga que exportar trigo según el Tratado de Paz, Siria puede recibirlo de Babilonia. Es verdad que en otoño próximo el hambre se extenderá en el país de Kemi, y por esto maldigo a quien venda trigo a Siria para hacer la competencia a los babilonios». A estas palabras, Captá alabó de nuevo mi cordura y dijo: «Tienes razón, oh dueño mío, porque serás el hombre más rico de Egipto cuando estas compras hayan sido efectuadas. Pero el hombre a quien maldices no es otro que el sacerdote Ahí, que en su idiotez ha vendido a Siria trigo suficiente para cubrir las necesidades de varios años y a bajo precio, porque la Siria paga en oro, y necesitaba dinero para cubrir los gastos de las fiestas del trentenario. Pero los sirios no quieren revender este trigo, porque son unos comerciantes sagaces, y esperan a que Egipto se pague a precio de oro. Y entonces nos lo revenderán, y acumularán en sus cofres todo el oro de Egipto». Pero pronto olvidé el trigo y la miseria amenazadora, así como el porvenir incierto, y al mirar a Merit, mi corazón se regalaba con su belleza, porque era el vino en mi boca y el perfume de mis cabellos. Captá se retiró, y Merit se tendió sobre la alfombrilla, y yo no vacilé en llamarla hermana, pese a que hubiese dudado ya de poder hacerlo nunca más. En la oscuridad de la noche tenía mis manos sujetas entre las suyas, y su cabeza reposaba sobre mi hombro, y mi corazón no tenía ya secretos para ella. Pero ella conservaba su discreción, y no me confió su misterio. Al reposar en el suelo, al lado de Merit, no me sentía ya forastero en esta tierra, sino que sus brazos eran un hogar para mí, y su boca alejaba mi soledad. Pero no era más que un espejismo pasajero que debía conocer para que mi copa estuviese colmada. Volví a ver también al pequeño Tot, y su presencia alentó mi espíritu, y me pasó sus brazos alrededor del cuello y me llamó padre, de manera que su memoria me emocionó. Merit me dijo que su madre había muerto y lo había tomado a su cargo, porque lo había llevado a la circuncisión comprometiéndose a velar por él en el caso de que sus padres no pudiesen hacerlo. Tot llegó pronto a ser el favorito de la cola del cocodrilo, donde los clientes le llevaban juguetes para complacer a Merit. Durante mi estancia en Tebas, me llevé a Tot a mi casa, lo cual produjo un gran placer a Muti, y al verlo jugar bajo el sicómoro y oírlo jugar con los chiquillos de la calle, recordaba mis años de infancia en Tebas y lo envidiaba. Le gustó tanto mi casa que pasó allá la noche, y para divertirme le daba lecciones, pese a que fuese todavía demasiado tierno para estudiar. Habiendo comprobado que era inteligente y aprendía con facilidad las imágenes y los signos, decidí llevarlo a la mejor escuela de Tebas, con los hijos de los nobles, lo cual alegró mucho a Merit, y Muti
no se cansaba de prepararle golosinas con miel y contarle leyendas, puesto que había conseguido su fin, que era tener en casa un chiquillo sin madre que le arrojase agua caliente a las piernas, como hacen las mujeres después de haber disputado con sus maridos. Así hubiera podido ser feliz, pero en Tebas la excitación era grande, y me era imposible escapar a ella. No pasaba días sin alborotos por las calles y las plazas, y la gente se hería y partía el cráneo discutiendo de Atón y Amón. Los guardias y los jueces no cesaban, y cada semana se llevaban a puerto hombres y mujeres atados para mandarlos a las minas o a los campos del faraón después de haberlos arrancado a sus familias. Pero estos condenados no partían como culpables. La muchedumbre los aclamaba y les arrojaba flores, y levantando sus manos atadas, decían: «Volveremos pronto». Y otros añadían: «Volveremos, y conoceremos el sabor de la sangre de Atón». Y los guardias no se atrevían a intervenir por miedo a la muchedumbre. La discordia reinaba en Tebas, y el hijo abandonaba a su padre y el marido a su mujer a causa de Atón. Así como los servidores de Atón llevaban una cruz sobre sus ropas o en el cuello, los fieles a Amón llevaban un cuerno como símbolo. Lo llevaban muy visible, y nadie podía impedírselo, porque de todos los tiempos el cuerno había sido un ornamento lícito. Ignoro por qué habían elegido este símbolo. ¿Acaso porque fuese uno de los numerosos nombres de Amón? Sea como fuere, los que llevaban el cuerno volcaban los cestos de los vendedores de pescado y rompían los cristales de las ventanas gritando: «Embestimos con el cuerno, reventaremos a Atón con nuestros cuernos». Pero los servidores de Atón comenzaron a llevar puñales adornados con una cruz bajo su ropa, y se defendían gritando: «En verdad nuestra cruz es más cortante que vuestros cuernos, y con nuestras cruces de vida os daremos la vida eterna». Y así las muertes y las agitaciones se multiplicaban rápidamente por la ciudad. Quedé sorprendido al ver cuánto había aumentado la influencia de Atón en Tebas desde un año atrás, porque muchos colonos que se habían refugiado en la ciudad después de haberlo perdido todo, comenzaron a acusar a los sacerdotes de envenenar el trigo, y a los nobles de obstruir sus canales de irrigación y pisotear los campos, y se habían afiliado a Atón. Por otra parte, muchos jóvenes se habían apasionado por la nueva doctrina, como reacción contra la generación precedente. De la misma forma, los esclavos y los descargadores del muelle se decían: «Nuestra medida ha disminuido en una mitad, y no tenemos nada que perder. Delante de Atón ni hay dueños ni esclavos, amos ni servidores, pero a Amón debemos pagárselo todo». Pero los más ardientes partidarios de Atón eran los ladrones, los saqueadores de tumbas y los denunciadores que se habían enriquecido y temían la venganza, y también todos aquellos que se aprovechaban de Atón o querían conservar el favor del faraón. En cuanto a la gente respetable o pacífica, acabó cansándose de todo, y no creyó más en los dioses, sino que se lamentó tristemente, diciendo: «Amón o Atón poco importa, solo deseamos trabajar en paz para ganar nuestra vida, pero tiran de nosotros por uno y otro lado, de manera que no sabemos qué hacer». Los más desgraciados de aquella época fueron los que querían conservar los ojos abiertos y dejar a cada cual su fe. Los atacaban por todos lados, se les censuraba y criticaba, y eran tratados de cobardes e indiferentes, de imbéciles y de renegados, de manera que al fin elegían la cruz o el cuerno según creyesen que les podía ser menos pernicioso. Ocurrió así que las cruces bebían en sus tabernas y los cuernos en las de ellos,
y las mujeres de placer que ejercían su profesión al pie de las murallas sacaban la cruz o el cuerno a gusto del cliente. Y cada noche, las cruces y los cuernos salían ebrios de las tabernas y recorrían las calles rompiendo lámparas y apagando las antorchas, y golpeaban los postigos de las casas y herían a sus adversarios, de manera que no podría decir quiénes eran peores, si los cuernos o las cruces, pero yo los detestaba a los dos. La cola de cocodrilo había tenido que elegir también su signo, pese a que Captá hubiera preferido abstenerse y sacar provecho de los dos bandos, pero aquello no dependía de él. Y cada noche dibujaban una cruz en los muros de la taberna, rodeada de dibujos obscenos. Era muy natural, porque los tratantes en trigo detestaban a Captá, que los había arruinado distribuyendo simiente entre los colonos. Y poco importaba que hubiese inscrito la taberna a nombre de Merit en el registro de los impuestos. Se decía también que los sacerdotes de Amón habían sido maltratados en su taberna. Los clientes habituales eran principalmente individuos sospechosos que no habían tenido escrúpulos en los medios utilizados para enriquecerse. Y a los jefes de los saqueadores de tumbas les gustaba saborear las colas de cocodrilo vendiendo su botín en las habitaciones posteriores. Toda esta gente se había adherido a Atón porque los enriquecía, y los ladrones declaraban incluso que penetraban en las tumbas para borrar el nombre maldito de Amón. No tardé en darme cuenta de que me visitaban muy pocos enfermos y que en mi barrio la gente me evitaba o apartaba la mirada. Cuando se cruzaban conmigo en un lugar solitario me decían: «No tenemos nada contra ti, Sinué, y nuestras mujeres y nuestros hijos están enfermos, pero no nos atrevemos a recurrir a tu arte porque tu corte está maldita y no queremos crearnos disgustos». Y decían además: «No tenemos la maldición porque estamos hartos de los dioses y sus querellas y no sabemos ya si vivimos o estamos muertos. Tan escasa es nuestra medida. Pero tenemos miedo de los cuernos porque rompen las puertas de nuestras casas y golpean a nuestros hijos mientras estamos trabajando. Sabes muy bien que has hablado demasiado de Atón y llevas esta desgraciada cruz colgada de tu cuello». Pero los esclavos y los faquines continuaban acudiendo a mi casa para curarse y prudentemente me preguntaban: «¿Es verdad que Atón, que no entendemos por qué no tiene imagen, no hace diferencia entre el rico y el pobre? Quisiéramos también nosotros reposar bajo baldaquinos y beber vino en copas de oro, y tener gente que trabajase para nosotros». Hubo un tiempo en que los ricos trabajaban en las minas, y sus mujeres mendigaban en las esquinas, y los que no tenían nada mojaban su pan en el vino y dormían en lechos dorados. ¿Por qué no vuelve este tiempo si Atón lo quiere, Sinué? Traté de explicarles que un hombre puede ser esclavo y, sin embargo, sentirse libre. Pero ellos se reían burlonamente y decían: «Si hubieses recibido bastonazos en la espalda, no hablarías así. Pero nosotros te queremos porque eres bueno y simple, y nos cuidas sin exigirnos ningún regalo. Por esto, cuando comiencen los tumultos, ve al puerto y te ocultaremos, porque este tiempo llegará pronto». Pero nadie se atrevió a inquietarme, porque era médico real, y todo el mundo me conocía. Por esto no dibujaban cruces ni obscenidades en mi puerta. Tal era aún el respeto popular por los que llevaban el emblema real. Pero un día, el pequeño Tot llegó a casa lleno de contusiones, sangrando por la nariz y con un diente roto. Muti lloró lavándolo y, tomando el sacudidor de la ropa, salió diciendo: «Amón o Atón, los chicos del tejedor me las van a pagar». Pronto resonaron gritos de dolor en la calle y vimos a Muti azotando a los 5 hijos del tejedor
y atacando también al padre y a la madre. Después regresó rezumbando cólera, y en vano le expliqué que el odio siembra el odio. Pero más tarde se calmó, y fue a llevar pasteles de miel al tejedor, y se reconcilió con él y su mujer. Desde entonces, la familia del tejedor sintió un vivo respeto por Muti, y sus hijos fueron los mejores amigos de Tot, y pescaban golosinas en la cocina, y se iban a la calle a jugar con los demás chiquillos sin preocuparse de los cuernos ni de las cruces.